Hablamos de salud, hablamos del coronavirus en otra jornada difícil, con más de 2.000 casos en la provincia, más de 1.100 en Rosario, pero hay buenas noticias en materia sanitaria. Exactamente, porque más allá de las dificultades que atraviesan los pacientes y obviamente el personal sanitario, hay otros que trabajan, que ponen sus conocimientos en función de las necesidades de estos dos sectores que estuvimos mencionando y han inventado este casco muy preciso para los enfermos de COVID. Estos cascos fueron desarrollados por una empresa nacional y pueden reemplazar a un respirador en pacientes con COVID. Los dispositivos ya se usaban en provincias como Neuquén, Buenos Aires y Córdoba, y en estos últimos días llegó una partida a Santa Fe. En realidad el total a la provincia yo lo desconozco. Sé que a nosotros nos han traído 10, el otro día que vino la doctora Martorano, y dijo que se estaba probablemente esperando otra compra de Nación, porque más o menos se distribuyeron, es enorme la cantidad de centros asistenciales que tiene la provincia. Puede usarse en sala general, nosotros repartimos algunos en clínica, también en la guardia, que a veces ya ingresan pacientes con cierto compromiso respiratorio, con disnea, con fatiga, y uno también les mide la saturación y baja. Algunos se llevó terapia, porque en terapia puede haber pacientes críticos que estén con otro método de presión, previo a la colocación de un ventilador, de lo que es la asistencia respiratoria mecánica. Y bueno, no es el ideal de paciente ese, sino el que está en la situación moderada crítica, previa a la colocación al respirador, pero en algún paciente de terapia previo al ingreso al respirador se puede intentar con esto. La escafandra plástica evita el uso del respirador e impide el coma inducido, lo que es muy beneficioso para el paciente, ya que no debe afrontar el proceso de la intubación. Estos pacientes que tienen COVID, normalmente muchos pacientes tienen neumonía y necesitan que se les suministre oxígeno de alguna manera. El oxígeno se puede suministrar de dos maneras, de forma no invasiva o de forma invasiva. La forma invasiva ya la conocemos todos, es el respirador, el coma farmacológico, el estar conectado intubado en terapia 15-20 días. Y las formas no invasivas son las clásicas, ponerle una bigotera al paciente, una mascarilla de oxígeno, que no son efectivas normalmente porque solo suministran oxígeno, pero no me ayudan a dilatar los pulmones, a respirar. Entonces, estos cascos o escafandras, para que sea más claro por ahí para la gente, son como las escafandras de buzo o de un astronauta, tienen la ventaja de que le entregan oxígeno a presión, a muy alta presión, con lo cual le permite dilatar los pulmones y ayudarle al paciente a respirar. Al mismo tiempo son no contaminantes porque el paciente está dentro de esta burbuja y no contamina porque tiene un filtro viral el aire que exhala. Entonces, lo que hemos visto es en lugares donde hemos empezado a trabajar esto hace 2 meses nomás, por ejemplo el Hospital Fernández en Buenos Aires, es que 60 pacientes que tenían indicación de intubación y de ir a terapia intensiva, 41 se trataron con las escafandras y con algunos otros sistemas de ventilación no invasiva, porque no es el único, sino las cánulas de alto flujo también, y terminaron sin respirador, volviendo a su casa con 5 o 6 días de tratamiento, despiertos, lúcidos, en contacto con su familia, y bueno, es una diferencia muy importante con el trastorno que significa la terapia intensiva, ¿no? Asimismo, se evita la dispersión del virus y los contagios en el personal de salud. Después, un paciente que usted tiene dentro del sanatorio, tiene que llevar a hacer una tomografía computada. Ese paciente va contaminando todo el trayecto, contamina el tomógrafo porque está con el virus, y usted tiene más o menos 1 hora, 1 hora y media de tiempo para desinfectar esa sala de tomografía. Estos pacientes van con su casco puesto, conectados a un aparatito portátil, digamos, que le ayude a respirar la presión de oxígeno, y ese tomógrafo se puede usar enseguida después de que el paciente sale, y el paciente no contamina en el trayecto. ¿El casco es individual, doctor, o se puede ir pasando de un paciente a otro? ¿Cómo lo vienen manejando hasta el momento? Fundamentalmente con gente que cursa COVID, ¿no? Los cascos son reutilizables, pero entre paciente y paciente hay algunas piezas que las tiene que cambiar. Por ejemplo, el filtro viral. Ese filtro, una vez que lo deja de usar el paciente, está contaminado y hay que cambiarlo. Y hay otros componentes que algunos se pueden reesterilizar y otros se descartan, pero eso también a veces depende de la comodidad
de cada sanatorio o de cada política que tienen de reesterilización. Los cascos pueden ser manipulados por médicos sin la necesidad de que sean exclusivamente terapistas. Esto descomprime el recurso humano y además le brinda al paciente la posibilidad de estar siempre consciente. En Rosario ya se prueban en el Hospital Centenario. Están intentando con un paciente, que cambiaron el oxígeno, que lo pronaron y están probando desde ayer. ¿Viste? Hay que ver, ya te digo, el ideal de paciente es más el paciente moderado que está en sala general, que quizá esté que pasó de bigotera a máscara y con esta forma de presión es más hermética y mayor, porque uno mide más la cantidad de litros de oxígeno. ¿Es una posibilidad para evitar intubaciones? Y es una posibilidad para evitar intubaciones, por eso digo que la indicación precisa es más en el paciente que quizá todavía no pasó a terapia, que pasa de la bigotera a otro tipo de máscara a presión, que se lo prona. Ustedes vieron que se demostró que el paciente boca abajo, aunque sea una posición incómoda, evita la compresión de todo lo que es el contenido del tórax, llámese el propio corazón, y que aumenta la capacidad ventilatoria. Entonces, lo ideal en realidad es eso, es tratar de usarlo en estos pacientes. Además, según la experiencia internacional, permite evitar entre un 30 y un 60% los entubamientos de los pacientes, liberando así el uso de respiradores mecánicos, uno de los insumos más críticos en esta pandemia.